Hola amigos, bienvenidos, muy buenas. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción al lenguaje de programación Python. Como probablemente todos sepáis, una de las primeras cosas que se hacen al aprender un lenguaje de programación es escribir el clásico mensaje de Hola mundo. Vamos a ser originales y vamos a cambiarlo. Bien, primera función que tenemos que aprender es la función print, común a casi todos los lenguajes de programación. En este caso pondremos entre paréntesis el mensaje y también entrecomillado. Nótese que se pueden utilizar también las comillas dobles, no tienen por qué ser simples, ni tampoco tienen por qué ser dobles, ambas funcionan. Vamos a imprimirlo y vemos cómo en el terminal aparece escrito. Pues con print vamos a imprimir todo lo que necesitemos en nuestros programas. Otra cosa importante a la hora de programar es cómo escribir comentarios. Los comentarios se escriben con la almohadilla. Como podemos ver en pantalla, esto es un comentario. Esto solo comenta una línea. Si nosotros quisiéramos comentar varias líneas, pues es interesante escribir 3 comillas dobles. Esto es un comentario multilínea. Podemos incluir más cosas en varias líneas, simplemente con esto. También funciona con la comilla simple, triple comilla simple, y podemos hacer comentarios multilínea. Esto no va a afectar para nada a la ejecución del programa. Esto sirve sobre todo si queremos comentar líneas de código de cara a una posterior lectura. Bien, en programación una de las cosas que también se hace muy a menudo, bueno, es fundamental, se hace siempre, es la declaración de variables. ¿Qué es una variable? Una variable en sentido estricto es una posición de memoria donde se va a almacenar un dato, pero nosotros le ponemos un nombre para podernos referir cómodamente a ese dato. Sería una locura referirnos, como se hace en código máquina, referirnos a la variable por su posición de memoria. Sería recordar un número y podría llevarnos a cometer errores. Bien, voy a definir la variable 1 y la voy a inicializar con el número 34. Voy a inicializar la variable cat y la voy a... O sea, primero la declaro como cat y la inicializo con el texto cadena de texto. Y ahora vamos a poner var2 y lo vamos a inicializar con el valor 56,78. Bueno, pues tenemos los tres tipos más socorridos, más utilizados en casi cualquier lenguaje de programación, que son los números enteros, el 34 como podéis ver, la cadena de texto, que es, bueno, pues texto normal y corriente, y un float. Float es todo aquello que traiga decimales. Bien, en Python, como habréis visto, a diferencia de otros lenguajes, no hace falta declarar previamente el tipo de la variable. Simplemente escribimos su nombre, ponemos un igual y luego el valor que nosotros le queremos asignar. En este caso var1 vale 34. Eso quiere decir que var1 va a ser un número entero y que ahora vale 34. Si después yo quiero decir que var1 valga otra cosa, en este caso un string, no va a haber ningún problema, porque durante estas líneas de código, durante la ejecución de esta parte del programa, var valdrá 34 y será un número entero, y después var valdrá otra cosa, que es el texto otra cosa. Se convierte en un string. Es una de las ventajas que tiene Python, así no tenemos tanto lío como en otros lenguajes de programación. Para trabajar con variables a veces se hace necesario, por ejemplo, supongamos que nosotros escribimos lo siguiente. Vamos a poner var3 igual a 34. Bien, eso es un número entero, el 34 es un número entero, var3 es un número entero, pero supongamos que var3 queremos tratarlo como si fuese un string. Bueno, pues esto es tan sencillo como decir var3 igual a str var3. Lo que hemos hecho aquí es una conversión de tipos. Sabemos que el var3 era un entero, un integer, y ahora lo queremos transformar en un string. Pues simplemente con la palabra clave str y entre paréntesis escribiendo el número la variable que queremos cambiar, modificamos su tipo. Si quisiera ver que realmente esto se ha llevado a cabo, pues con esta línea de código, que ahora no deberíais de preocuparos por ella, vamos a ver qué es lo que imprime. Vamos a ver el tipo que es var3. Type lo que nos devuelve es el tipo de var3. Class string, ¿de acuerdo? Lo hemos cambiado. Si nosotros lo hubiéramos hecho antes, pues en realidad nos devolvería un integer. Nos diría, bueno, esto es un integer. Class integer. Vamos a insertarlo ahí.
y lo ejecutamos. Bien, el primer print nos imprime esto, class int, es decir, var3 era un entero, y luego el segundo print lo que nos hace es imprimir class str, eso es un string. Bueno, pues los tres tipos más importantes de Python: enteros, cadenas y los float. Podemos hacer conversiones, por ejemplo, si quisiéramos convertir vamos a ver, tenemos var2, es un float y lo queremos convertir a entero, pues escribimos int var2. Y ahora vamos a hacer print var2. No vamos a imprimir su tipo porque sabemos que esto funciona bien. Vamos a ver qué queda en var2 al convertirlo en un entero. Pues un 56. Ha truncado la parte decimal, lo ha convertido en un entero. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos lo siguiente? Ahora hacemos var2 y lo vamos a transformar en float. Si imprimimos var2, perdón, lo único que ha hecho, evidentemente, que nadie se espere que fuésemos a volver otra vez a la versión original de var2, sino que le añade un punto decimal y ahora ya sería un float. No hay que olvidar que 56,0 es un float. Desde luego, no es un entero. Un entero sería 56 a secas. Bien, hemos visto los tipos, hemos visto la conversión. Bueno, evidentemente estamos empezando y tipos en Python hay muchos, pero estos son los tres más socorridos, sobre todo ahora que estamos empezando. Para hacer conversiones, lo único que tenemos que escribir es la palabra clave str, la palabra clave int o la palabra clave float y entre paréntesis la variable que queremos convertir. La devolución de esta función, estas funciones que están metidas dentro de los built-in de Python, eso quiere decir que vienen las que vienen por defecto, que no hay que importar ningún módulo, nos va a devolver esa misma variable pero convertida al formato adecuado. Esto nos puede ser muy útil cuando, por ejemplo, hagamos introducción de datos, puesto que input funciona solo con cadenas y a veces es interesante convertirlo a float o a enteros. Bien, vamos a proceder a ver ahora la entrada de datos. ¿Cómo se hace la entrada de datos? Si os parece, lo que voy a hacer es borrar todo este código basura y vamos a poner un código un poco más decente. En este caso voy a dejarlo un poquito más bonito. Introducción de datos. Esto es simplemente para que lo imprima mientras lo estamos ejecutando y quede bonito. Bien, vamos a utilizar la orden input y vamos a guardar el resultado en una variable. Esa variable la vamos a llamar num, por ejemplo, num de número. El nombre de las variables es libre, os podéis tomar la libertad de llamarle como queráis. Y vamos a hacer una cosa muy interesante. Si yo escribo aquí input, digo, bueno, pues número, pongo entre comillas simples num. Bien, lo imprimimos. Aquí el programa nos va a pedir que introduzcamos un número, lo vamos a meter y cuando lo imprimamos, pues vamos a ver que se imprime el número. Pero ojo, input devuelve cadenas de texto, es decir, lo que nosotros hayamos introducido por teclado, aunque sea un número, es realmente una cadena de texto. Esto significa que si después queremos realizar alguna operación matemática como sumas, restas, nos va a dar error. Pero bueno, probemos como ejemplo. Vamos a poner el 45 y efectivamente aparece el 45, pero ojo que no es un número, ¿vale? Si quisiéramos que eso se convirtiese en un número, pues tendríamos que aplicar el método int, ¿de acuerdo?, a esta parte del código para que nos devuelva un número entero y de ahí pues luego poder proceder a hacer sumas. Por ejemplo, si nosotros escribimos, bien, vamos a trucar este num. Si yo digo, bueno, pues num más 10, imprímeme num más 10. Probablemente no va a dar error. Sí va a dar error, esto sí va a dar error. Metemos el 23 y nos da un error porque aquí pasa dos cosas. El más, cuando se trata de cadenas, se utiliza para concatenar cadenas, entonces no puedo concatenar un número entero con una cadena. El más se utiliza para sumar números, no puedo sumar una cadena a un número. Entonces la solución a este problema es convertir, por ejemplo, a entero, en este caso, lo que estamos metiendo por input. Esto es muy común, es la manera de trabajar. En Python 2, en la versión de Python 2, input, había diferencia entre input, row, input, etcétera. En Python 3 lo solucionan de esta forma. Todos son cadenas y luego si quieres hacer una conversión a float o entero, lo haces de forma explícita y se acabó. En este caso ya no daría error, no tendríamos un error. Nosotros metemos otro número, 56, y nos ha sumado a 66, porque num ya es un número entero. Bien, vamos a empezar. Bueno, ya hemos visto algún operador, pero vamos a ver algún otro más. Los operadores matemáticos. Print num por
por 10. Bueno, pues aquí vamos a ver que para multiplicar se utiliza el asterisco, para dividir se va a utilizar la barra, la que está en el 7. Vale. La resta evidentemente es con el guión, no vamos a perder el tiempo con ello. La potenciación, nosotros hacemos num asterisco asterisco y ponemos 3, eso quiere decir que lo elevamos al cubo, pusiéramos 4, a la cuarta potencia, etcétera. Alguien se preguntará, ¿tenemos para la raíz cuadrada? Bueno, pues a poco conocimiento que tengas sobre matemáticas sabrás que hacer una raíz cuadrada es elevar a un medio. Si queremos una raíz cúbica es elevar a un tercio. Si queremos una raíz cuarta, pues es elevar a un cuarto. ¿Vale? Se puede sustituir el índice de las raíces por el denominador de una función, de una fracción, si lo colocamos en el exponente de su base. Esto es una cosa bastante sencilla. Vamos a hacer una demostración para que nadie me diga luego que no hacemos las cosas. Un cuarto, por ejemplo, este sería la raíz cuarta de num. Vamos a imprimir, escribamos por ejemplo el 100 y tenemos, bueno, pues que 100 más 10, 110, por 10 sale 1000, entre 10 sale 10, elevado al cubo, pues nos salen aquí 1.000.000 y elevado a un cuarto nos sale 25. Es algo con lo que yo no estoy demasiado de acuerdo, pero bueno, habría que ver qué es lo que hemos hecho. Probablemente falte algún paréntesis. Repitamos la operación porque la raíz cuadrada. Vale, ahora ya está correcto. Sí, lo había elevado a 1 y luego lo había dividido entre 4. Tengamos cuidado con el orden de las operaciones. Suelen tener preferencia el por, el entre sobre el más y el menos. Esto es como en matemáticas. Y en este caso, al elevarlo, nos ha tomado también la exponenciación tenía preferencia sobre la división y entonces ha hecho num elevado a 1 y luego dividido entre 4. Por eso salía 25 y salía erróneo. Bien, ahora sí que es la raíz cuarta de 100, 3,16. Tiene muchísimo más sentido. Muy bien, ahora vamos a ver operadores de comparación. Los operadores de comparación, ¿para qué sirven? Bueno, pues aprovechamos que tenemos num y ahora voy a poner una variable, la inicializo con el valor, por ejemplo, 90. Y vamos a utilizar los operadores de comparación. Os adelanto, hay una forma de trabajar, hay una palabra clave que se utiliza mucho en lenguajes de programación, se utiliza generalmente para elaborar condicionales, que es el if, y nosotros ponemos una condición if. Si se cumple la condición, hacemos algo, si no, hacemos otra cosa, un camino alternativo al programa. Bien, pues vamos a decir, si if var es igual a num, dos puntos, pues vamos a hacer algo. Podemos escribir que var es igual a num. Fijaros el detalle, aquí hay una forma interesante de trabajar con print. Como nosotros podemos concatenar cadenas utilizando el más, pues vamos a hacerlo, vamos a escribir var concatenado, ¿vale? Para que aparezca un texto que diga el número almacenado en var es igual al número almacenado en num. Pero si hacemos caso a lo que hemos dicho antes, diréis, bueno, pero no puedes concatenar un entero con una cadena de texto y con otro entero. Vale, pues transformémoslo en cadenas. Y de este modo podemos presentar un mensaje pues más o menos elegante. Vayamos pues a ello. Hay que terminar el if. If, si tenemos tres maneras de hacer un if, eso lo veremos más adelante. Ahora mismo lo vamos a dejar tal cual. De modo que si var fuera igual a num, en este caso var era 90 y dependerá del número que metamos por teclado, se va a ejecutar ese código. Veamos pues qué pasa. Vamos a meter el 90 para que se ejecute. Bien, hace las operaciones pertinentes, dice 90 es igual a 90, así que nos lo imprime, ¿de acuerdo? Bueno, lo interesante en este caso es que utilizamos el doble igual para hacer comparaciones, para hacer en un if si tal cosa es igual a tal otra cosa. Vamos a ampliar el if con el if. Esto lo explicamos en otro vídeo tutorial, ¿de acuerdo? Los condicionales, así que ahora mismo hagan acto de fe y continuamos con el asunto del if. Var mayor que num, bueno, pues print y pondremos str, o vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que var es mayor que num. También esta es otra posible solución, realmente, como sabemos, el print var es menor
que num. Bien, si var fuera mayor que num, escribiríamos que var es mayor que num, y evidentemente en cualquiera de los otros dos casos, si no es igual y no es mayor, lógicamente tiene que ser menor. Bien, a lo que vamos es que utilizamos el símbolo mayor que para hacer las comparaciones. Bueno, pues comparemos. A escribir el número 100 otra vez y nos dice var es menor que num. Claro, num vale 100 y var vale 90, pues el resultado es correcto. Bueno, pues el símbolo mayor que lo utilizamos para hacer esta clase de comparaciones. También podemos utilizar el mayor igual. En este caso la comparación digamos que es más extensa. También podríamos hacer menor que o menor igual. Bien, vamos a proceder a seguir ahora con la concatenación de cadenas. Ya hemos visto algo. En este caso, si por ejemplo nosotros tenemos una cadena de texto, cat, hola, y ahora cat2, le ponemos amiguetes. Bien, si yo quiero definir una cadena que sea la suma de las dos, es decir, la concatenación, no tenemos que buscarnos una función como strcat en C, etcétera, sino que hacemos esto, cat más cat2 igual a cat3. Si hacemos print cat3, al ejecutar veremos, bueno, tenemos el programa de antes también, nos va a hacer lo de los números, etcétera, y nos aparece esta cadena concatena, hola amiguetes, porque sale separado por espacio porque tiene la precaución de incluir un espacio aquí, si no lo concatena evidentemente tal cual, ¿vale? Bien, podemos hacer también que esta concatenación, meter cadenas de texto a capón, vaya, hola amiguetes, me marcho. ¿Veis cómo lo ha concatenado? Claro, ¿veis cómo lo ha juntado aquí? No hemos metido un espacio. Para evitar ese pequeño error tendríamos que haber metido un pequeño espacio ahí y se habría solucionado. Bueno, o al final de la palabra amiguetes. Bien, bueno, hemos trabajado ya también con cadenas. Si sin querer hemos hecho alguna cosita, vamos a hacer algo más. ¿Qué cosas interesantes se pueden hacer con cadenas? Bueno, pues las cadenas está muy bien en Python que podemos indexarlas. Eso significa que yo puedo, por ejemplo, acceder a una parte de la cadena, a un carácter solamente. Por ejemplo, en cat2, que contiene amiguetes, si yo accedo al carácter número 3, y hay que decir que empezamos a numerar desde 0, 1, 2, 3, le correspondería a la G, en la posición número 3, ¿vale? No se empieza desde el 1, como en casi todos los lenguajes de programación, se empieza desde el 0. Bueno, pues cat2, corchete 3, 0, 1, 2, 3, se corresponde con la G. Veamos cómo lo imprime. Ejecutamos otra vez el programilla. ¿Veis? Nos ha impreso, mejor dicho, la G. ¿De acuerdo? Bien. También se puede hacer indexado negativo. Esto significa que empezamos por atrás. Y si yo digo que me imprima el carácter -2, pues significa que empezamos por atrás. El último carácter es el -1 y el penúltimo el -2. Bueno, pues lo ejecutamos y entonces lógicamente nos tendrá que escribir la S no, la E. Veamos pues. La E, perfecto. Todo funciona según lo esperado. Y podemos hacer una cosa que se llama slicing, o rebanado en español, que sería, por ejemplo, quiero imprimir desde la 2, la posición 2, a la posición 7. Bueno, pues iket, desde la posición 2, que sería 0, 1, 2, la I, 3, 4, 5 y 6. Cosa que vemos aquí, caramba, nos ha impreso desde la 2 a la 6. Si hemos puesto un margen desde la 2 a la 7, la 7 la toma como un margen superior. Los que tengáis algo de idea de matemáticas, los intervalos en matemáticas se suelen definir con corchetes o con paréntesis. Bien, pues Python trabaja generalmente de la siguiente manera. Cuando toma intervalos, el primer elemento es un corchete y el segundo elemento es un paréntesis. Esto significa, voy a escribirlo, esto no es lenguaje, simplemente estoy haciendo una aclaración, digamos, matemática, para que se comprenda mucho mejor. Python, cuando le definimos un rango, incluye el primer elemento que ponemos y el segundo elemento lo toma como límite, nunca lo incluye. Es decir, matemáticamente se escribiría este intervalo como corchete, límite inferior,
luego coma, límite superior y luego ponemos un paréntesis, ¿vale? Entonces, aunque nosotros aquí lo tengamos escrito entre corchetes, en realidad es como si en matemáticas hubiésemos definido un intervalo con corchete paréntesis. Bien, así que el 7 no lo toma nunca, ¿correcto? Vale, si nosotros, por ejemplo, no escribimos en el intervalo inferior nada, toma el 0 por defecto. En ese caso he puesto 2.7 y lo que hace es desde la 0 hasta la 7. También lo podemos hacer al contrario. Es decir, 7 lo quito. Voy a poner aquí el 3. Desde el 3 hasta el final. ¿Vale? Desde el 3 al final, getes, ¿de acuerdo? Bien, esto es muy interesante y ya veréis cómo es algo que se va a utilizar. Otra cosa chula es el operador in. El operador in lo podemos utilizar, bueno, nos devuelve un true si un elemento pertenece a otro elemento. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, print, y decimos in cat2. Esto significa que nos va a imprimir un true porque esta expresión devuelve un true, un verdadero. Así que nos imprimirá un true si el carácter se encuentra dentro de la cadena 2. Esto está muy interesante. Bueno, funciona con casi todos los objetos que tenemos en Python. ¿Vale? Nos devuelve un true. Si yo pongo, por ejemplo, la letra Z, vamos a comprobar si la letra Z se encuentra dentro de la cadena 2, pues nos va a decir que no. False. La cadena Z no se encuentra dentro de la cadena 2, la letra Z. Más cosas. La función len. La función len está bastante chula porque nos dice la longitud de un objeto en Python. Vamos a ver, ¿qué longitud tiene cat2? Bueno, pues nos va a decir el número de caracteres que tiene. Creo que voy a quitar todo lo de los números de antes. Vale, 9 caracteres tiene cat2. Bien, pues gracias a la función len hemos sacado el número de caracteres que tiene cat2. Más cosas interesantes. El método upper y lower. Upper y lower son muy interesantes porque cuando hacemos validación de datos y estamos introduciendo datos, nos puede venir muy bien para filtrar mayúsculas y minúsculas, convertirlo todo a mayúsculas, convertirlo todo a minúsculas y evitar problemas de entrada de datos. En este caso vamos a hacer una cosa, vamos a imprimir cat2. Todo en mayúsculas. Amiguetes. ¿Eso cómo se consigue? Bueno, escribimos la cadena, el string correspondiente y luego ponemos punto upper. Eso lo que va a hacer es, esa propia cadena nos devuelve la misma cadena de cat2 pero en mayúsculas. Si nosotros cambiamos cat2, la pasamos a mayúsculas para siempre, vamos a modificarlo, voy a quitar todas estas cosas de introducción de datos para que no nos molesten porque están dando bastante guerra. Ejecutamos. Vale, amiguetes, la hemos cambiado, pero como no lo hemos sacado por pantalla, ahora imprimimos cat2. Ahora cat2, que está convertida, no va a imprimir dos veces, cat2 ya está convertida a mayúsculas, toda entera. Yo ahora lo que voy a hacer es convertirla toda a minúsculas, sí, voy a convertirla a minúsculas e imprimirla. Vamos a ello. Vale, la hemos convertido a minúsculas con el método lower, ¿de acuerdo? Entre paréntesis no se pone nada. Hacemos cat2.lower y lo imprimimos. Y con esto ya lo tendríamos. Y para imprimir, bueno, pues variables y con un formato un poco decente para imprimir las cosas de una manera elegante, pues vamos a introduciros el método format que pertenece a la clase str, la clase string. Para ello, bueno, pues me creo por aquí variable con el número 23, cadena con el número hola, perdón, con el texto hola, y hacemos otra var2, por ejemplo. No sé si la sigo teniendo declarada, las he borrado antes. Nada, las he borrado. Hacemos 98,90. Bueno, si ahora yo quiero utilizar el método format, es muy sencillo. Escribo una cadena de texto, que es la cadena que yo quiero utilizar. Por ejemplo, la variable var vale, y ahora voy a meter aquí estas llavecitas. Eso significa que ahí es donde se va a imprimir, ahí se va a imprimir lo que yo quiera, ¿de acuerdo? La variable cadena es, y le ponemos el corchete, y la var2
es, y ponemos otros corchetes. Cerramos la comilla y ponemos punto format, ¿vale? Y entre paréntesis, bueno, vamos a darle, si le doy a intro no pasa nada, esto funciona. Escribimos var, cadena y var2. Vale, perdón, ya está. Vale, le dejamos al entorno de desarrollo que lo coloque él y ya está. La variable var vale 23, la variable cadena es sola y la variable 2 es 98,9. Vamos a explicar esto de qué va. Format, el método format entre paréntesis que tiene, pues las variables que yo quiero imprimir, ¿de acuerdo? Yo donde las quiero imprimir, aquí, donde he colocado las llaves, dentro de este texto, ¿vale? Yo puedo además hacer otra cosa, puedo hacer otra cosa mucho más elegante. Print y hago var cadena var2 y ponemos por aquí las llaves, cerramos format var cadena var2. Vamos a decir que este es el elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2. Si no lo ponemos, él lo ordena de forma automática, ¿vale? No, que nadie se preocupe. Bien, una cosa chula. Yo puedo decidir que el número de espacios que le voy a dedicar a la impresión de estos mensajes o de estas variables, ¿vale? Vamos a poner aquí, pues yo qué sé, 7. Bien, el 0 significa que va en primer lugar, el 1 que va en segundo lugar, el 2 que va en tercer lugar. Si os saltáis algún número, por ejemplo, pues escribes 0, 2, 3, bueno, pues lo toman en orden, ¿de acuerdo? Creo que no da error, pero de todas formas es una buena costumbre a colocar la 0, la primera, la 1, si os fijáis nos lo sombrea el entorno de desarrollo, la segunda, el 2, la tercera. Si nosotros no hubiéramos escrito nada, como es en este caso, pues él los coge por orden y ya está. Vale. Luego ponemos 2 puntos y un numerillo detrás. Eso significa que va a ser el espacio que le va a dedicar a var. Var que tenía el número 23. Bueno, pues en 5 espacios coloca el número 23. Eso es por si tenemos pensado escribir números más grandes. Y nos los colocaría por columnas. Vamos a ver cómo es la ejecución. ¿Veis? Var 23 ha dedicado 5 espacios y luego escribe el 23. Hola, le hemos metido 7 espacios y luego mete el mensaje. Después en var 2 nos mete los, no sé cuántos les di, 8, 9, 7 espacios y me mete el numerillo. ¿De acuerdo? Esto puede ser bastante interesante. Entonces, tened en cuenta el método format para hacer todo este tipo de cosas. Bien, y con esto de momento para este tutorial de información hemos terminado. El próximo día, en el próximo video tutorial, nos veremos con el tema de condicionales, bucles, etcétera, etcétera. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Adiós.